Bienvenido a una introducción a la notación decimal. Los objetivos de este video son leer un número en notación decimal, comparar y ordenar números en notación decimal, y también redondear números en notación decimal. La notación decimal se usa para escribir números según el valor posicional en base a 10. Un punto decimal se usa para separar números enteros de números que son menos de 1. Y vemos decimales todo el tiempo en nuestra vida real. Por ejemplo, si cuesta $2.89 por galón de gasolina, los dos representan $2 enteros, y el 89 a la derecha del punto decimal representa 89 centésimas de $1. Si el corredor termina la carrera en 10.3 segundos, eso significa que le tomó al corredor 10 segundos completos, y 3 décimas de segundo para terminar. Dado que los dígitos a la derecha del decimal representan un número menor que 1, también puede representar decimales como fracciones. Sigamos adelante y echemos un vistazo a eso. Desea poder leer cada uno de estos números y luego escríbelos usando notación fraccional. Entonces, para 6.3, leeríamos estos 6. Y para el punto decimal, 3 décimas. Entonces 6.3 es igual a 6 y 3/10, este es un número mixto. Si quisiéramos escribir esto como una fracción, podemos convertirlo a una fracción impropia. 10 veces 6 más 3 serían 63/10. Para el número 2, tendríamos 52 y 12 centésimas. Si convertimos esto a una fracción impropia, 100 veces 52, eso sería 5200 más 12. Entonces tenemos 5212 sobre 100. Ahora, esto se simplifica, ya que lo dejaremos en esta forma porque muestra el valor posicional, y esto a menudo se llama fracción decimal. En nuestro último ejemplo número 3, tendríamos una y 125 milésimas. 125 thousandths. Así que aquí está el decimal como un número mixto, y luego como una fracción, sería 1125.000. Bien, sigamos adelante y echemos un vistazo a la comparación de números en notación decimal usando mayor que, menor que o igual. Una cosa que podemos hacer, cuando tenemos un punto decimal en un número, es agregar ceros a la derecha del número, porque si agrego un 0 aquí, estaría agregando 0 milésimas, y por lo tanto no cambiaría el valor de ese número. Ahora, si quisiéramos, podríamos escribir esto como 5 y 219.000, y sería 5 y 220.000. And this would be 5 and 220 thousandths. Cuando está escrito en forma de fracción con un denominador común, es bastante fácil decir que este número aquí es más pequeño que el segundo, por lo tanto, diríamos que 5.219 es menor que 5.22. Entonces, realmente lo que estamos haciendo cuando agregamos ceros adicionales a la derecha, es que estamos obteniendo un denominador común en forma de fracción, y creo que es una buena manera de hacer una comparación. En el número 2, esto tiene 4 dígitos a la derecha del punto decimal, por lo que seguiremos adelante y sumaremos un 0 aquí, y cuando lo hacemos, podemos ver fácilmente que ahora son el mismo número y, por lo tanto, iguales. Otra forma de comparar, cuando tiene solo dos números, sería comparar cada valor posicional para determinar cuál es mayor o menor. Entonces, lo que quiero decir con eso es que ambos tienen un número entero de 18, pero miren el décimo lugar. Esto tiene 9 décimos, esto solo tiene 8 décimos, por lo que 18.9 sería mayor que el segundo, por lo tanto, es mayor que el segundo. Pero en realidad prefiero agregar ceros adicionales a la derecha. Entonces tienen el mismo número de dígitos a la derecha del decimal, y eso es muy útil cuando tenemos una lista de números como la que vemos aquí, queremos ordenarlos de menor a mayor. Así que voy a seguir adelante, y reescribirlos en el lado derecho de la pantalla, alinee el punto decimal y los valores de posición, y luego haga nuestra comparación. Entonces, si alinea esto verticalmente y agrega ceros a la derecha, entonces tienen el mismo número de dígitos a la derecha del decimal. Tendríamos que agregar un 0 aquí, 1 0 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Recuerde, al comparar números, los números más pequeños aparecen a la izquierda en la recta numérica, y los más grandes a la derecha en la recta numérica. Entonces, en esta lista, noto que hay números negativos, y negativo 5.8 estaría a la izquierda del negativo 3.04, por lo que negativo 5.8 sería el número más pequeño o menor de la lista. Seguido de negativo 3.04. Tenga en cuenta que cuando reescriba su lista, debe devolverlos en la misma forma que se les dio, por lo que no vamos a incluir los ceros adicionales. ¿De acuerdo? Estos dos números están fuera. Ahora porque tienen el mismo número de dígitos, ahora,
Si comparamos el valor posicional de las décimas, ambas tienen una décima, pero esto tiene 0 décimas. Por lo tanto, este sería el próximo número en la lista. Nos quedan 2 números y tenemos que determinar cuál sería más pequeño. Si observa el valor posicional en centésimos, este tiene 0 centésimos, este tiene 1, por lo que 3.1 es menor que 3.11. Sigamos adelante e intentemos uno más. Sigamos adelante y reescribamos esto verticalmente y alineemos el punto decimal. Este número tiene 4 dígitos a la derecha del punto decimal, así que sigamos y agreguemos algunos ceros adicionales aquí, que uno necesita 2, este necesita 1 y este necesita 1. Todos tienen 12 a la izquierda del decimal, todos tienen 0 en las décimas. A continuación, estos dos tienen ceros en las centésimas, por lo que estos dos son más pequeños que los dos restantes. Este tiene un 8 en las milésimas, este tiene 9, por lo que 12.008 sería el más pequeño. Seguido de 12.0098. Está bien, esos dos están fuera. Si miras el lugar de las milésimas, esta tiene una milésima, no tiene ninguna, por lo tanto, el 12.01 vendría después, seguido del 12.011. Bien, sigamos y terminemos hablando de redondeo. Redondear decimales es muy similar a redondear números enteros. El primer paso es identificar el dígito de redondeo. Paso 2. Si el dígito a la derecha del dígito del lugar de redondeo es menor que 5, redondeamos hacia abajo, por lo que no cambiamos el dígito de redondeo. Si son 5 o más, redondeamos, aumentando el dígito de redondeo en 1. En cualquier caso, colocamos todos los dígitos a la derecha del dígito del lugar de redondeo. Entonces, si queremos redondear esto a las centésimas, paso 1, las dos están en el valor posicional de las centésimas, y el dígito a la derecha, o este 5 aquí, es el que toma las decisiones. Porque es un 5, redondeamos. Entonces cambiamos los 2 a 3, 12.13. Ahora es importante que no incluyamos ceros adicionales a la derecha, porque esto le indica al lector que redondeamos al valor de centésimas. Si agregamos un cero adicional aquí, se supondría que redondeamos a un valor posicional diferente. En el número 2, el 1 es el décimo, y el 2 es el que toma las decisiones. Los dos nos dicen que redondeemos hacia abajo, así que lo dejamos como 1. Tenemos 5.1, o 5 y una décima. Y número 3, las 10 milésimas. Tenemos las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas que estarían aquí. El 7 es nuestro tomador de decisiones, así que vamos a redondear. Entonces cambiamos los 2 a 3, 16.0983, y luego nos detenemos. Bien, eso lo hará para este video. Gracias por mirar.